verso 9. Segunda Corintios, capítulo 8, verso 9. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, verso 9, dice la palabra del Señor: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegares a ser ricos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, y te damos la gloria y la honra, porque tú eres nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque Cristo ocupó nuestro lugar en vida y en la muerte. Señor, y por medio de su obra perfecta, en virtud de su vida, ¿cuál es el propósito con el cual Dios nos da riquezas o nos da dinero? Y el segundo, hermano, estudio bíblico que dimos acerca en esta serie, ¿de qué fue? El diezmo en el Antiguo Testamento. Muy bien, el contexto bíblico del diezmo en el Antiguo Testamento. Y, hermano, hoy vamos a estar viendo el contexto bíblico del diezmo, pero vamos a ver específicamente
se reafirma hasta el Nuevo Testamento, no es algo que es nuevo, es algo que ya existía antes de la ley. Antes de la ley, muy bien. Ahora vamos a ver, hermano, qué es lo que la Biblia enseña, y creo que el Nuevo Testamento enseña acerca del tiempo. Lo más extraordinario de este tema, hermano, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, es que para sorpresa de muchos de nosotros, a la palabra diezmo. O sea, la palabra diezmo en el Nuevo Testamento aparece 4 veces. Y quiero ver con ustedes en esta tarde qué es lo que, cuál es el contexto en el que aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Quiero que busquen Lucas, capítulo 11, verso 42. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 42. ¿Quién lo tiene, hermano? Josué. Léelo, sí. But woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue and every herb, and neglect justice and the love of God. Those you ought to have done without neglecting the others. Ok, déjeme leerlo en español. Gracias, Josué. Mas hay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debías haber practicado sin descuidar, ¿qué cosa? Lo otro. Lo otro. Quiero que mantengas este versículo en tu mente. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? ¿Qué es lo que Jesús le está enseñando a los fariseos? ¿Cuál era el problema de los fariseos, hermano? Los fariseos tenían el siguiente problema. Ellos, hermano, se creían
ustedes se jactan de que ustedes dan el tiempo de todas las hortalizas, pero ustedes no tienen cuidado de la ley de Dios. Y vemos en Lucas 18 que el problema era que ellos confiaban en eso para como su aceptación, como la base de su aceptación delante de Dios. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué diferencia hay entre los fariseos? No obedecían la palabra del Señor realmente como debían haber obedecido. Su confianza estaba en ¿qué? En sus buenas obras. Y Jesús, hermano, que en las palabras de Jesús vemos dos cosas. Número uno, Jesús corrige su mala interpretación de lo que tiene que ver con el tiempo. Y número dos,
Es importante porque nos ayuda a entender la naturaleza del diezmo y las ofrendas, ¿verdad? Ahora, estos son los tres versos fundamentales en los cuales aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Hay un cuarto pasaje, que no lo tengo aquí en mis notas, que habla del diezmo, y es en Hebreos 7, que habla, hermano, específicamente, el autor de los Hebreos está escribiendo y menciona, hermano, el Nuevo Testamento no enseña nada acerca del diezmo. El diezmo, ¿usted se recuerda cuál era el carácter del diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era el diezmo en el Antiguo Testamento? Obligatorio. Obligatorio. Pero una vez que Cristo viene en el nuevo y establece el nuevo pacto, ya el diezmo deja de ser obligatorio. ¿Y por qué esto es importante enseñar? Hacer, hermano, hemos sido enseñados en esa manera. Cuando yo, hermano, estaba estudiando este tema, lo primero que vino a mi mente fue, oye, decir esto es peligroso. Porque si yo le digo esto a la iglesia, quizás muchos hermanos van a decir, pues no diezmamos. Entonces, antes de llegar a esa conclusión, vamos a esperar al final. Pero lo cierto es, hermano, que en el Nuevo Testamento no
y mencionan textos del Antiguo Testamento y ni siquiera lo hacemos bien. La otra, bueno, déjame darle lugar al hermano para que no se vaya a olvidar. Yo pienso que no se necesita ni ser obligatorio ni que tenga relevancia de la Biblia para saber que si asistimos a algún lugar, tiene que costearse el edificio, tiene que pagarse biles. O también puede pasar si decimos, y es aquí donde está también el peligro. Si yo digo, y piensa conmigo por un momento, el diezmo no es obligatorio en el Nuevo Testamento. Y al escuchar eso yo digo, bendito Dios, no tengo que diezmar ya me quité esa carga de encima. ¿Qué es lo que revela eso, hermano? ¿Qué es lo que revela eso? Que aún cuando yo diezmaba, lo estaba haciendo incluso en contra de lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de dar. Porque como dice el Nuevo Testamento que debemos dar, vamos a ir ahorita a ese pasaje, pero para que usted tenga una idea de lo que quiero decir. ¿Cómo dice el Nuevo Testamento? No, que ninguno dé por necesidad. No dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. Al yo escuchar que el diezmo no es obligatorio, digo, bendito Dios, ya no tengo que diezmar. Eso demuestra que yo estaba diezmando ¿cómo? Por necesidad, por una obligación. Ve cómo contrarresta incluso la enseñanza nuevo testamentaria acerca de dar. Si lo pueden entender, hermanos, si ven el flujo de pensamiento en lo que les estoy diciendo. Sí. Es por eso que nosotros tenemos que ver qué es lo que la Biblia realmente enseña con relación a eso. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad que nosotros debemos de dar al Señor? Bueno, antes de para responder esa pregunta, lo primero que quiero mostrarle a la luz de la Escritura es que la ofrenda es más un asunto del corazón que de la cantidad de dinero que damos. La ofrenda es más un asunto del corazón que de la cantidad de dinero que damos. No se trata de la cantidad, se trata, hermano, de la actitud. Y es ahí, y me alegra el ejemplo que puso el hermano Oliva, y es ahí donde se diferencia la iglesia de un club social o de un, qué sé yo, déjame poner un ejemplo. Una membresía. De una membresía. Porque cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, nosotros no estamos pagando el derecho a una membresía, sino que es un asunto de ¿qué? De adoración. De adoración. ¿Sí lo entienden, hermano? Pero me gustó el ejemplo que el hermano puso, porque aunque el hermano lo puso en el sentido de que obviamente, al igual que en otros lugares, si usted es parte de una comunidad o de un organismo, ustedes sabemos que las cosas cuestan. ¿Sí me entienden? Y al igual que cuestan en un gimnasio, en un gym o en un... Bueno, gimnasio y gym es lo mismo. En un gimnasio o un club social. Ahora, la diferencia está ¿dónde, hermano? En la motivación. En la motivación del corazón. Y eso es lo que Dios mira. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 12, 41 al 44. El hermano que lo tenga, por favor, se pone en pie y lo lee.
Marcos capítulo 12, 41 al 44. ¿Quién no quiere leer, hermano? Dice, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Fíjate, hermanos, este es un pasaje que es claro con relación a esto. Pero yo quiero que tú imagines por un momento lo que estaba pasando en ese día. Imagínate por un momento que tú eres parte de los 12 discípulos. Y estaban ahí, hermano, también con Jesús. Los ricos venían y daban al tesoro del templo. ¿Y qué dice Jesús, hermano? Estos ricos dan ¿de qué? De lo que De les lo que les sobra. sobra. Ahora bien, ¿qué dice? Cuando él vio a la viuda, ¿qué hizo Jesús, hermano? ¿Qué dice el texto? Mira el texto, ¿qué hizo Jesús? No ofendemos con todo el corazón, ¿verdad? El Señor nos mira de otro modo. Pero Abel escogió lo mejor que tenía él para dárselo al Señor. Okay. So, el Señor se encargó más al lado de Abel que Caín, y no le gustó Caín, ¿verdad? Y por eso fue que Caín mata a Abel. Pero tengamos en cuenta que esa ofrenda era otro tipo de ofrenda. Era una ofrenda, ¿cómo era esa ofrenda, hermano? Sacrificial, porque era una ofrenda ¿para qué? Por el pecado. Por el pecado. Y la razón por la cual Dios se agradó más de la ofrenda de Abel, ¿por qué fue? Porque la hizo conforme a como estaba estipulado. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Caín no tenía buenas intenciones en lo que estaba haciendo? Sí, hermano, probablemente tenía buenas intenciones. Yo estoy seguro que a lo mejor Caín, bueno, no puedo decir estoy seguro, pero a lo mejor Caín no llevó de lo más feíto, sino que llevó lo mejor. Caín quiso innovar. Ya dijo, no tiene que ser un cordero necesariamente. Dios mira el corazón. ¿Verdad? No es lo que decimos muchas veces hoy. Pero amados hermanos, realmente Dios mira el corazón, pero Dios demanda de nosotros ¿qué cosa? Obediencia. Nosotros no podemos innovar y eso fue lo que le pasó a Caín. Él quiso innovar y Dios no se agradó de la ofrenda porque no importa, de la misma manera, escúchame bien, qué bueno que el hermano puso este ejemplo. De la misma manera que con relación a la ofrenda, no es, o sea, lo más importante no es la cantidad, sino, ¿sabes? La actitud de tu corazón con la que tú diezmas. De esa misma manera,
delante de Dios no es tan importante lo que tú haces como la actitud de tu corazón al hacer lo que tú haces, la motivación de tu corazón. Porque nosotros podemos hacer maravillas aquí, pero si no es en obediencia a la clara enseñanza, a la palabra de Dios, nos puede parecer a nosotros fantástico, pero Dios no lo acepta. ¿Por qué? Porque no es en obediencia. No es lo que lo ha ordenado. Exacto, hermano. Aquí en Hebreos, en el capítulo 7, habla todo como 11 versículos sobre el diezmo, en el capítulo 7 de Hebreos. Y habla desde cómo desde Abraham le entregó el diezmo a todos los despojos cuyo nombre significa primeramente rey de la justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Y luego más adelante, en el mismo versículo de 7, hablan de que aquí ciertamente hombres mortales recibieron el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmo, pagaba diezmo. Pero aún estaba en Europa. Estaba hablando, pero digo, aquí habla específicamente sobre todo. Exacto, ese fue el pasaje que lo mencioné ahorita, de Hebreos 7. ¿Se recuerdan que le dije que hay 4 pasajes solamente en el Nuevo Testamento que habla del diezmo? Los 3 los vimos, y este de Hebreos 7 no lo tenía en mis notas y se lo mencioné, porque el punto que está haciendo ahí el autor de los Hebreos es demostrar no la validez del diezmo, sino ¿qué cosa? La superioridad de Cristo sobre el sacerdocio de la casa de Leví. Ahora bien, hermano, quiero que también considerar algunos textos bíblicos con ustedes que nos van a ayudar a determinar qué cantidad es la que debemos dar, ¿verdad? Y el primer principio, ¿cuál es? La ofrenda es más un asunto del corazón que de qué? Que de la cantidad de dinero que damos. Ahora quiero que consideres conmigo estos textos bíblicos. 1 Corintios 16, del 1 al 2, y 2 Corintios 9, 7. ¿Quién tiene, hermano, 1 Corintios 16, del 1 al 2? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de la gracia, que ordené. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se lo coman sus dones ustedes. Amén. Hay varias cosas aquí en este pasaje que quiero que usted mismo saque. Hermano, Pablo está instruyendo a las iglesias acerca de qué? Una ofrenda especial. De una ofrenda especial. Pero Pablo, hermano, aquí nos enseña cuál es el otro principio que debemos de tener en cuenta, cuál es la regla que nosotros debemos seguir para determinar qué cantidad vamos a ofrendar o a dar para el Señor. ¿Y cuál es esa regla? ¿Qué dice el texto, hermano? Verso 2. Que el primer día de la semana, ¿por qué el primer día de la semana? Porque era el día en que se congregaba la iglesia. Porque era el día en que la iglesia se congregaba. El primer día de la semana es ¿qué cosa? Domingo. El día del Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es, obviamente, está implícito en el pasaje. Si lo vamos a dar el primer día de la semana, ¿en qué contexto lo iban a dar, hermano? En el culto. En el servicio. Como un acto de ¿qué? De adoración. So, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, instruye a la iglesia acerca de la frecuencia con la que debemos dar. ¿Con qué frecuencia debemos dar? Cada primer día de la semana. ¿Y qué dice más? ¿Qué más dice Pablo? Dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según que haya prosperado. según haya prosperado. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando aquí? Que tanto los que tenían ganaban mucho como que los que ganaban poco, ambos tenían, hermano, la responsabilidad de ¿qué? De dar. Si yo digo, obviamente, el hermano
ofrendar. Si el hermano recto gana $70,000 al año y él es solo, no tiene ni gatito ni perrito, a él le sobra el dinero. Pero yo estoy hasta aquí, yo no puedo ofrendar. Y ciertamente, quizás usted no puede ofrendar como recto, pero sí puede dar al Señor conforme a qué, A lo que usted... conforme al Señor te haya prosperado. Aquí entra también, hermano, un aspecto que tenemos que tener en cuenta, y es que, como yo siempre le digo a ustedes, cuando un cristiano no ofrenda y no da generosamente al Señor, generalmente es por dos razones. ¿Se recuerdan que hemos hablado de eso? ¿Cuál es la primera razón? No tiene. No tiene, está en necesidad, y si está en necesidad, la iglesia debe saberlo. ¿Para qué? Para ayudar. Para ayudar a ese hermano. Pero la segunda razón por la cual un cristiano no diezma es ¿por qué? Por un problema espiritual. Entendido. Por un problema espiritual. Y ese problema espiritual muchas veces luce de diferentes maneras, o se pone de manifiesto de diferentes maneras. Y una de las maneras en que ese problema espiritual se pone de manifiesto es en el orden de nuestras prioridades. ¿Sí lo entiende, hermano? En el orden de nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque yo puedo decir ahora, yo no tengo dinero para dar al Señor. Pero sin embargo, hermano, durante la semana, yo he gastado dinero en una variedad de cosas, hermano, que son muchas veces innecesarias. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, ese conflicto espiritual, ese problema espiritual se pone de manifiesto en el orden de prioridades. Obviamente, por mucho que el Señor te prospere, si nosotros no tenemos un orden de prioridades informado por la Escritura, nunca vamos a tener dinero para dar al Señor ni para ayudar a los pobres. ¿Sí lo entienden, hermano? ¿Se recuerdan que uno de los propósitos de Dios para el dinero cuál era? Que tuviéramos que para nuestras necesidades y para qué más? Para dar Al que tiene necesidad. Por eso que Pablo le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 4, verso 28, si mal no recuerdo, el que robe, le dice a la iglesia, no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga con qué compartir con el que tiene necesidad. Ahora bien, hermano, si nosotros nos sentimos que no podemos diezmar, que no podemos ofrendar, hermano, yo le sugiero que, y usted está trabajando, yo le sugiero que, por ejemplo, revisa tu cuenta de banco. Y tu cuenta de banco te va a decir dónde está tu prioridad. Donde esté tu corazón, ahí va a estar ¿qué cosa? Tu tesoro. Tu tesoro. Porque el Señor nos da, ¿para qué, hermano? Para que podamos satisfacer nuestras necesidades, para que podamos, hermano, dar generosamente para su obra, es lo que vemos en la Escritura, y para ayudar a los necesitados. ¿Sí entienden, hermano? Y esos son principios que sacamos de aquí. Tanto el que gana mucho como el que gana poco, ambos tienen el privilegio de poder dar al Señor generosamente y sacrificialmente para el extendimiento de su obra y para ayudar a los necesitados. Ahora bien, mira 2 Corintios 9:7. Ahí mismo, ¿quién lo quiere leer? Muy bien, gracias, Yuri. Dice, hermano, el texto, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y mira lo que dice Pablo en el próximo versículo. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundando
ese versículo ahí en tu Biblia y aprendámoslo. Dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Porque Dios, hermano, Dios, el salmista decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Hermano, Hermano, si usted tiene $20 en su escritorio y yo lo miro, yo me lo puedo llevar, pero digo, no, pues ese es dinero del hermano, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo robar al hermano? Lo miro de ese modo. Pero en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando no le doy al Señor lo que le pertenece a Él? ¿Lo estoy robando o cómo lo mira el Señor? bueno, hermano, lo que más adelante vamos a responder esa pregunta, porque tiene que ver con la actitud y la motivación con la que nosotros diezmamos. Y ahí vamos a responder esa pregunta, hermano. ¿Cómo ve el Señor cuando nosotros tomamos esa postura? Ahora, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí del que el Nuevo Testamento enseña acerca de la ofrenda? Del diezmo y ofrenda. ¿Qué hemos visto? El Nuevo Testamento no enseña nada acerca de qué? Del diezmo. Del diezmo. El Nuevo Testamento no regula el diezmo como algo obligatorio. 2. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que debemos, la frecuencia con la cual debemos dar. ¿Con qué frecuencia debemos dar? Cada primer día de la semana, como un acto de adoración. Vimos también, Jesús mismo nos enseñó que en el tema de las ofrendas, lo más importante no es la cantidad que damos, sino el corazón, cuál es la actitud de nuestro corazón. Y vimos también que debemos dar como alegremente, no por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama, Dios se deleita con el dador alegre. Ahora bien, vayan tomando estas notas. Ahora, quiero que estos son principios que nos ayudan a considerar cuál es la cantidad que nosotros debemos de diezmar. Ahora, de ofrendar, pero tengo el diezmo, hermano, tengo el diezmo pegado en la lengua, ¿verdad? Interprete, cada vez que diga diezmo, si se me sale de nuevo, interprete ofrenda, ¿verdad? Ok, teniendo en mente estos principios, hermano, yo creo que si alguien me pregunta, ¿qué cantidad debo diezmar? ¿Qué cantidad debo ofrendar? La respuesta bíblica es conforme como el Señor te haya prosperado. Como el Señor te haya prosperado. No por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y ahorita vamos a ver, hermano, cuál es la regla que debemos seguir. Otra regla que nos ayuda. Pero antes de ver esa otra regla que nos ayuda a determinar la cantidad, quiero que veamos el propósito de las ofrendas. Por cuestión de tiempo no podemos ver todos los textos bíblicos, pero sí quiero que los anotes y vamos a leer uno en específico. El propósito de Dios para las ofrendas: suplir las necesidades de los hermanos. Para eso nosotros ofrendamos, para suplir las necesidades ¿de quién? De los hermanos. Y, hermano, tengo algunos textos bíblicos: Hechos 2, 44 al 45, Primera de Juan 3, 17 y Mateo 25, 31 al 40. De estos tres textos bíblicos, solamente vamos a leer Mateo 25, del 31 al 40. ¿Quién no quiere leer, hermano? Isabel. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están en
a su derecha. Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestarán los justos: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El 40. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Amén. Fíjate lo que está diciendo. ¿Cuántos han leído este pasaje anteriormente? Muchos de nosotros hemos leído. Solamente quiero concentrarme en el verso 35. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿A qué se está refiriendo Jesús ahí? Necesidades físicas. Las necesidades básicas para la subsistencia. Yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Dice: fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me visitasteis, enfermo estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Y usted se preguntará: pastor, ¿qué tiene que ver esto con las ofrendas? Porque ahí no habla de ofrendas. Pero este texto es muy importante por la siguiente razón. Dice Jesús, hermano, cuando nosotros, te voy a presentar de esta manera, cuando nosotros ofrendamos ¿para qué? ¿Para quién? Para Dios. Pero lo cierto es que Dios no necesita nuestro dinero. Pero aún así Él nos manda en su palabra a ofrendar como un acto de adoración en primer lugar a Él, en reconocimiento que todo lo que tenemos viene ¿de quién? De Dios. Y de lo que Él nos da, nosotros le damos. Ahora, Dios quiere que nosotros demos generosamente para que podamos satisfacer, suplir las necesidades de nuestros hermanos. Porque cuando un hermano tiene necesidad, amados hermanos, y nosotros le damos, si tiene hambre, le damos comida, si necesita ropa, lo vestimos. Hermano, es como si lo estuviéramos haciendo al mismo Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que la iglesia debe estar atenta a cuáles son las necesidades de los hermanos. Pero la otra cara de esa moneda es la más difícil. Nosotros los hermanos tenemos que estar dispuestos a dejarle saber a otros hermanos cuando tenemos una necesidad. Bueno, Ya eso no es una ya eso no es una necesidad, es un gusto, ¿eh? Ahora bien, hermano, pero un válido punto, hermano.
Yo también. Pues yo oro por ti, tú oras por mí, el Señor provee. Hermanos, si lo ven, no, esto tiene dos caras. Una, la iglesia tiene que, es la responsable de ayudar a los hermanos cuando están en necesidad. Cualquier necesidad. Y para eso necesitamos ¿qué cosa? Dinero. Por eso Dios dice, ¿sabe? Cada primer día de la semana ofrenden. Cuando en Jerusalén, hermano, ¿se acuerdan del pasaje que leímos de 1 de Corintios? Bueno, cuando en Jerusalén pasó, había una hambruna que era terrible. Y Pablo, los apóstoles nos dijeron, vamos a ir a FIMA, o vamos a ir al gobierno, a los romanos, para que los romanos ayuden a los hermanos que están en Roma. No, ¿qué hicieron ellos? Mandaron a todos. Ellos mandaron a pedir ayuda. una circular por todas las iglesias diciendo, necesitamos ayuda para los hermanos que están en Jerusalén. Y eso nos ayuda a ver otra cosa. Cuando la iglesia, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de satisfacer, suplir las necesidades de los hermanos, no solamente los hermanos de la iglesia local, sino de otras iglesias cristianas también que están pasando por necesidad. ¿Y cómo nosotros lo vamos a ayudar? El mismo principio, conforme el Señor nos haya prosperado en nuestra iglesia. Amén, hermano. Amén. ¿Ve cómo vamos aprendiendo cuál es la enseñanza bíblica acerca del dar? Ahora, quiero, hermano, que vea también. Bueno, antes de que ¿qué opina usted a ayudar económicamente a otras instituciones como de beneficencia, como hospitales, u otras dependencias? Hermano, sería bueno hacerlo sin dejar de hacerlo otro. O sea, nosotros como iglesia debemos priorizar ¿qué cosa? Nuestra iglesia, nuestra congregación. Porque es a través de esta congregación, por ejemplo, que nosotros extendemos el reino de Dios en esta ciudad. Ahora, si nosotros después de haber dado generosamente para la obra del Señor en mi iglesia local y tengo dinero para ayudar a otra institución, un hospital o cualquier otra institución, podemos hacerlo, ¿verdad? Pero sin perder de vista que la prioridad del cristiano es su iglesia local, ¿verdad? No sé si eso respondió a la pregunta, ¿no? Sí, bueno, porque hay otros, como la iglesia liberal que busca siempre beneficiarse y, yo creo que también uno debe tener usar, como luego decimos, el sentido común, si de veras esa necesidad que tienen o cualquier otra, ¿verdad? Lo van a usar para ese propósito. Mire, hermano, exacto. Ahora, hay un detalle en esto. Y eso tiene que ver con la manera en que nosotros administramos los bienes que el Señor nos da. Porque la iglesia, cuando vamos a la Escritura, ustedes saben cuál es la organización establecida por Dios o el organismo establecido por Dios para ayudar a los pobres, sean cristianos o no cristianos. ¿Ustedes saben cuál es esa organización? La iglesia. La iglesia, hermano, es Dios, hermano, nos tiene en este pueblo para ayudar a los que no tienen dinero, aunque no sean cristianos. A los que están verdaderamente en necesidad. Lo que pasa, todas las organizaciones que están por afuera no son malas, pero hay veces que pienso, hermano, que cuando nosotros le damos a esas organizaciones, lo que estamos es transfiriendo a esas organizaciones, ¿qué cosa? Nuestra responsabilidad. La responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia. Ya yo esto lo di allá, que ellos se encarguen de repartirlo. No, la iglesia tiene que servir también a la comunidad en ese sentido. ¿Sí? Ok. Otro propósito es, hermano, a suplir la necesidad de los obreros cristianos. Y quiero ver varios textos con ustedes, apúntenlo, pero no lo vamos a leer todos, solamente vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 al 18. 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 al 18. ¿Quién no quiere leer, hermano? ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo puede leer? Los ancianos que gobiernan bien sean
sean dignos de obvio honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el primero en su salario. Ok, gracias hermano. Ahí se está hablando de quién, hermano. De los pastores. Ahora, y es por esto, hermano, que a los pastores se nos hace tan difícil hablar del diezmo y las ofrendas, o de las ofrendas. Porque parte de este dinero, hermano, se usa para sostener a los pastores, para suplir las necesidades de los que se dedican a tiempo completo a la obra del Señor. Ahora bien, hermano, le voy a hablar como pastor ahora. Pablo dice varias cosas en ese pasaje, y él dice, el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Y dice, los ancianos que gobiernan bien, los ancianos son los pastores, se han tenido ¿por qué? Por dignos de doble honor. Por dignos de doble honor. ¿Quiénes son los ancianos que gobiernan bien? Los pastores que supervisan el funcionamiento de la iglesia, los que guían a la iglesia. Hermano, conforme a la escritura dice la Biblia, la iglesia debe tenerlo como darle doble honor, honrarlo, porque son sus pastores y están gobernando la iglesia, están liderando la iglesia conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo termina el texto diciendo? Especialmente a quienes. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Usted sabe por qué Pablo dice eso, hermano? Porque, amados hermanos, la función principal del pastor, ¿cuál es? La predicación y La predicación y la enseñanza. Es por eso que sale o surge el ministerio de los diáconos. ¿Sí sabían eso, verdad? Cuando el Señor instituye el ministerio de los diáconos en Hechos, ¿qué fue lo que dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros tengamos que servir a la mesa y dedicarnos a enseñar también. Y lo que los apóstoles estaban diciendo ahí no es, nosotros no queremos servir las mesas. Lo que el apóstol estaba diciendo, los apóstoles están diciendo, no podemos servir las mesas y al mismo tiempo dedicarnos a estudiar y a orar. Porque, amados hermanos, cuando un pastor se para a predicar, el pastor ha invertido más de 20 horas estudiando. El enfoque del pastor es, hermano, estudiar la Biblia, preparar el mensaje que Dios quiere darle a su pueblo a través de su palabra y orar por los santos. Por eso, amados hermanos, que los pastores que no están a tiempo completo pasan tanto trabajo. Cuando un pastor, hermano, no está a tiempo completo, ¿sabes qué es lo que va a sufrir? La familia del pastor. Porque el pastor tiene la responsabilidad de predicar todavía el domingo. Y para eso el pastor se tiene que preparar. Porque si dice algo que no es, va a tener que dar cuenta a Dios por lo que está diciendo. Pero como tiene que prepararse para trabajar, para predicar, y tiene que trabajar también en la calle, porque está en vocacional, hermano, ¿quién sufre? La familia del pastor. Y cuando la familia del pastor se deshace, ¿quién tú crees que son los primeros en decir, ya usted no puede ser pastor? Correctamente. Cuando se hace correctamente, exactamente. La iglesia es la primera que dice. Pero cuando el pastor está batallando, ¿verdad? La iglesia, muchas iglesias pierden de vista que ser pastor es agotador. Y que el pastor, ¿sabe? Es una labor fuerte. El pastor lo único que hace no es predicar el domingo por la mañana. El pastor, hermano, para que usted tenga una idea, y esto yo lo digo para que podamos valorar el trabajo de los pastores. Cuando muchos hermanos están durmiendo, el pastor está trabajando. ¿Usted sabía eso, hermano? El pastorado es una de esas oficios, por decirlo de alguna manera. Es una de esas de los trabajos que tú no tienes el privilegio de dejar el trabajo en la oficina. Porque a veces en la casa, muchas veces en la casa, tú tienes que trabajar, ¿sabes? Por la obra del Señor. Pero eso solamente lo sabe ¿quién? El pastor, su familia y Dios. Y es por eso que Pablo dice, pues, especialmente los que se encargan,
¿verdad? En la predicación y la enseñanza, téngalo por doble honor. Vamos, hermanos, y estos otros textos hablan precisamente de lo mismo. El dinero de la ofrenda se usa también en parte, ¿para qué? Para sostener al pastor. Y habiendo dicho esto, también es importante aclarar que toda la ofrenda y todo lo que la iglesia, ¿sabe? Todo lo que los hermanos diezman o ofrendan, no es para el pastor. ¿Sí entienden eso, verdad? Parte es para sostener las necesidades del pastor, para que el pastor se pueda concentrar en lo que tiene que hacer. Pero no todo el dinero es para eso. Porque también nosotros, como decían los hermanos, aquí tenemos gastos, luz, corriente lo mismo. Luz, agua, gas. Hermano, cosas que necesitamos para mantener las puertas abiertas. Y ese dinero se usa para eso. Se usa para comprar Biblia, se usa para material, para enseñar, para muchas cosas. Es por eso que nosotros como cristianos debemos de dar como generosamente. Se usa para sostener otros ministerios. Se usa para sostener otros ministerios. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí porque tengo otras muchas notas, pero no, ya el tiempo se nos fue. Pero quiero, hermano, que medites en esto durante esta semana. Y quiero terminar con una explicación, con una nota aclaratoria. Mi objetivo detrás de esta serie no es manipularlos para que ustedes den más. Mi objetivo es, como pastor, enseñarles a ustedes qué es lo que la Biblia dice acerca de esta área de mayordomía, hermano, en la vida cristiana, que es importante porque la Biblia habla de ello y porque no quiero que usted tampoco sea engañado. Amén, hermano. Entonces, vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que el Señor nos ayude a aplicar estas verdades, hermano, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros corazones. Hermanos, bien, cuando terminemos, vamos a pasar